Buenos días, mi nombre es Ámbar Bispo. Junto con mis compañeros el día de hoy estaremos hablando sobre la radiografía de tórax. Para diagnosticar lo patológico es imprescindible conocer lo que es normal. Por eso, se dice que la radiografía de tórax anterior y lateral son la base hasta hoy en día de la radiología torácica. Por ende, a todo paciente con sospecha de una patología torácica se le debe de mandar a realizar estos estudios. Sin embargo, existen estudios complementarios sobre estos dos, como lo son la radiografía oblicua, que nos permite localizar opacidad focal en una vista anterior, y también nos permite diferenciar un nódulo pulmonar de lesiones tanto cutáneas como óseas. También tenemos radiografías lordóticas, que nos permiten estudiar o conocer los vértices pulmonares. Por otro lado, podemos encontrarnos con la radiografía de cúbito lateral, que esta nos puede permitir diagnosticar pequeños derrames pleurales en unas cantidades aproximadas de 50 mililitros. Una vez sabido esto, pasamos a la interpretación radiológica. Sin embargo, debemos tener en cuenta los criterios de calidad de la radiografía. En el primero, el paciente debe estar de frente para así poder observar los extremos internos de la clavícula que se encuentren a la misma altura o a la misma proyección de las apófisis espinosas. Debe realizarse en apnea e inspiración máxima, tanto así que podemos observar por lo mínimo el sexto arco costal anterior por encima de las cúpulas diafragmáticas. En tercer lugar, debemos tener en cuenta que las escápulas van a estar fuera del campo de proyección pulmonar. Debe estar proyectada. Este es el cuarto criterio. Debe estar proyectada para así poder observar los vasos retrocardíacos y la columna dorsal que se encuentra detrás del mediastino. Y por último, y quinto criterio, es que se deben incluir todas las estructuras anatómicas. Mi nombre es Ariana Bastardo y les voy a hablar sobre la anatomía radiológica normal del tórax. No existe un método de exploración universal. Cada observador deberá desarrollar sus estrategias y lo importante es que debemos hacer un análisis metódico y incluir todas las estructuras anatómicas. Una práctica muy útil para esto es explorar el tórax de manera bilateral y comparativa. Debemos tomar en cuenta que vamos a encontrar algunas estructuras anatómicas como lo son el árbol traqueobronquial. Debemos recordar que la tráquea es un tubo cilíndrico que va verticalmente desde la laringe hasta los bronquios principales. Ella debe tener una longitud de 12 centímetros y un espesor aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Ella se va a observar en la radiografía postero-anterior como una radiolucencia vertical. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos por la cisura mayor. El lóbulo superior, donde tenemos el apico posterior y anterior, y también tenemos el superior e inferior o lingular. El lóbulo inferior está dividido también en 4 segmentos: el apical, el basal, anteromedial, lateral y posterior. También tenemos la anatomía pulmonar subsegmentaria, que está constituida por el lobulillo pulmonar secundario y los acinos. Ellos se van a observar generalmente solamente en la tomografía computarizada del tórax. Tenemos las cisuras, que son invaginaciones de la pleura visceral del pulmón. Ellas son las que me van a dividir el pulmón derecho en 2 y el pulmón izquierdo en 1. Tenemos también las arterias pulmonares, donde vamos a observar que la arteria del lado derecho va por delante de la tráquea. En cambio, la arteria izquierda, pulmonar izquierda, va por detrás de la luz traqueobronquial. Ella se observa muy bien en la radiografía lateral. También tenemos las venas pulmonares. Ellas se van a encontrar también en una radiografía lateral y se puede observar la puerta de entrada a la aurícula izquierda. La diferencia de la vena a la arteria es que ella no va a acompañar a los bronquios. Debemos recordar que algunas estructuras que vamos a observar en una radiografía torácica normal son las clavículas, las escápulas, el diafragma, el mediastino, el parénquima pulmonar e iliopulmonar y la tráquea.
Para continuar, hablaremos sobre la identificación y evaluación de la silueta cardíaca en una radiografía de tórax. La silueta cardíaca es la radiopacidad que forma el corazón en el centro del tórax. Es importante que sepamos cómo la observamos normalmente para poder diferenciarla de cualquier patología. Y también tenemos que saber, y es muy importante, el que recordemos de que también enfermedades o patologías extracardíacas pueden asemejar una cardiomegalia u otra malformación cardíaca, así como también lo pueden hacer defectos de la radiografía de tórax en sí. Vamos a evaluar la silueta cardíaca principalmente en imágenes póstero-anteriores de tórax y también en radiografías laterales de tórax. Iniciaremos hablando de cómo vamos a observar esta silueta cardíaca en una radiografía póstero-anterior de tórax. Lo vamos a hacer visualizando el corazón en la línea media y esta silueta cardíaca se proyecta hacia la izquierda. Lo hace ligeramente en individuos delgados y en individuos más robustos lo hace de una forma más pronunciada. Cuando vemos una radiografía póstero-anterior de tórax, tenemos que identificar las estructuras que se encuentran en los bordes de esta silueta cardíaca. Estos bordes son izquierdo y derecho y se denominan respectivamente borde cardiomediastínico izquierdo y derecho, porque este es el límite entre el corazón y el mediastino medio, hacia los lados de los que ya mencionamos. Entonces, iniciaremos hablando del borde cardiomediastínico izquierdo. Y en él vamos a identificar estructuras desde superior hasta inferior. Vamos a tener más superior lo que es el arco aórtico, que se va a ver como una protrusión o una prominencia. Inmediatamente debajo de él está la ventana aortopulmonar. Esta ventana aortopulmonar, al contrario de ese arco aórtico, se va a ver es como una concavidad, un espacio. Debajo de este espacio encontramos lo que es el tronco de la arteria pulmonar o la arteria pulmonar izquierda. Entonces tenemos de arriba hacia abajo en ese borde cardiomediastínico izquierdo, primero el callado aórtico, segundo la ventana aortopulmonar, que es un espacio entre este callado aórtico y el tronco de la arteria pulmonar. Debajo de este tronco de la arteria pulmonar tenemos la orejera auricular izquierda, y debajo de él una protrusión aún mayor que vendría siendo el ventrículo izquierdo, que es el que se continúa en sí con el diafragma. La arteria subclavia izquierda emerge del arco aórtico y es por esto que la vemos como un ensanchamiento que se continúa cranealmente desde la silueta cardíaca. El borde cardiomediastínico derecho es menos prominente que el borde cardiomediastínico izquierdo y por lo tanto está más cercano a la línea media del cuerpo. En él vamos a encontrar tres estructuras y las vamos a identificar desde caudal a cefálico, es decir, desde inferior hasta superior. Vamos a encontrar en la parte más inferior de este lado derecho lo que es la aurícula derecha. Luego, inmediatamente craneal a esta, es decir, un poco más arriba, tenemos lo que es la aorta ascendente. Y por encima de la aorta ascendente, es decir, craneal a esta, tenemos lo que es la vena cava superior. Estas son las tres estructuras que conforman el borde cardiomediastínico derecho. Sin embargo, lo que es la aorta ascendente y la vena cava superior son dos estructuras que generalmente es difícil diferenciarlas individualmente. Inmediatamente por encima de este borde cardiomediastínico derecho encontramos el tronco venoso brachiocefálico derecho, es decir, es el ensanchamiento que vemos inmediatamente encima del borde cardiomediastínico derecho. En la radiografía lateral de tórax también podemos visualizar la silueta cardíaca. Es necesario para que podamos entender cómo la vemos, el que recordemos la anatomía del corazón. Recordemos que las cavidades derechas del corazón se encuentran principalmente hacia su lado anterior y la parte posterior del corazón está conformada por las cavidades izquierdas. Entonces, comprendiendo esto, podemos ver que el borde anterior de la silueta cardíaca en una radiografía lateral de tórax está conformado por las cavidades derechas, principalmente el ventrículo derecho. Y entonces el borde posterior del corazón en esta radiografía lateral está conformado principalmente por el ventrículo izquierdo. Tenemos entonces también que una radiografía lateral de tórax, y en donde radica su importancia, es que podemos ver incluso mejor que una radiografía póstero-anterior determinadas estructuras. Primero tenemos la aorta, podemos ver las tres partes de la aorta mejor, tanto la aorta ascendente como el callado aórtico y la porción torácica de la aorta descendente. Y podemos observar también, incluso mejor, lo que es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda.
El borde cardíaco anterior se va a continuar cranealmente, primero con el tronco de la arteria pulmonar y encima de esta con el arco aórtico. El borde cardíaco posterior está conformado por la aurícula y el ventrículo izquierdos. También vamos a ver detrás de este borde cardíaco posterior un espacio, una radiolucidez que se encuentra entre el corazón y las vértebras dorsales. Este espacio se denomina espacio retrocardíaco y está conformado principalmente por el parénquima pulmonar. Una vez que ya hemos comprendido cómo vamos a identificar la silueta cardíaca en una radiografía póstero-anterior de tórax, podemos proceder a explicar lo que es el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico, él se va a encargar de medir indirectamente el tamaño del corazón utilizando esta silueta cardíaca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el diámetro transverso mayor del corazón y cómo este se relaciona con el diámetro interno del tórax. Entonces, este es normal que sea 0,5, es decir, 50% del diámetro total del tórax, o incluso hasta 0,55, que sería el 55% del diámetro total del tórax si el paciente está en decúbito supino. Sin embargo, debemos siempre considerar que la medición del índice cardiotorácico mide el posible tamaño del corazón de forma indirecta. Nada más nos va a permitir determinar si está agrandado o no. Y sin embargo, sus resultados no son absolutos, porque en sujetos robustos puede ser un poco mayor a 0,55 el índice cardiotorácico y no representar para estas personas una cardiomegalia, ya que recordemos que en individuos robustos el corazón está un poco más transverso que en individuos delgados y altos. Y también hay personas que pueden tener un índice cardiotorácico normal y aún así tener una cardiomegalia, como puede ser una persona, como ya habíamos explicado, que sea bastante delgada, que sea alta. Entonces estas son consideraciones que debemos tener cuando evaluamos el índice cardiotorácico. Ok, conociendo ya entonces qué es el índice cardiotorácico y para qué lo utilizamos, debemos de saber calcularlo para poder realmente utilizarlo en nuestra práctica médica. Entonces, primero vamos a trazar imaginariamente una línea vertical que va a representar la línea media del tórax. A partir de esta línea vertical vamos a trazar dos líneas horizontales totalmente perpendiculares a esta primera línea. La línea A va a ir desde esa línea media hasta la parte más externa de esa silueta cardíaca hacia el lado derecho. Y luego vamos a trazar una línea B que va desde la línea media hasta la parte más externa, ahora del lado izquierdo de la silueta cardíaca. Una vez que hemos hecho esto, vamos a tener entonces que medir lo que sería el borde costal. Desde el borde costal izquierdo hasta el derecho, el diámetro total de este a nivel del diafragma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer una relación. El índice cardiotorácico es igual a A más B, es decir, las dos mediciones que hicimos a nivel de la silueta cardíaca, entre C, que es el diámetro que va a tener en sí todo el tórax a nivel transverso a la altura del diafragma. De esta forma logramos calcular el índice cardiotorácico y lo podemos utilizar para determinar indirectamente el tamaño del corazón. Continuando, revisaremos el efecto que tienen dichas proyecciones sobre la percepción en el tamaño del corazón. Y tenemos la radiografía posterior-anterior de tórax, que es la más precisa al estudiar y al interpretar el tamaño del corazón, dado que éste se encuentra en una posición anterior dentro del tórax. Y en esta radiografía, el haz de rayos X será proyectado desde la parte posterior para salir por la parte anterior, donde se encuentra colocado el chasis, por lo que el corazón va a tener un tamaño similar al real, ya que se encuentra más cerca de la superficie sobre la que se obtiene la imagen. En cambio, en la radiografía anteroposterior, el haz de rayos X va a ser proyectado desde la parte anterior para salir por la parte posterior, donde se encuentra el chasis. Y el corazón va a tener una imagen ligeramente magnificado, ya que se encuentra más lejos de la superficie sobre la que se obtiene la imagen. Esta es la posición ideal para realizar la proyección de la radiografía posterior de tórax, en donde el paciente en bipedestación debe pegar el tórax en la superficie del chasis, con los hombros hacia adelante y, muy importante, realizar una inspiración profunda y mantenerla por un segundo, es decir, no respirar mientras se toma la imagen. El tamaño de la silueta cardíaca puede verse aumentada debido a distintas razones.
Y entre las principales tenemos la cardiomegalia, en donde la podemos definir por grados. El grado 1 es cuando el índice cardiotorácico va de 0,51 a 0,55. El grado 2 cuando el índice va de 0,56 a 0,60. El grado 3 cuando el índice va de 0,61 a 0,65. Y ya el grado 4 cuando el índice cardiotorácico es mayor a 0,65. Esta es una cardiomegalia grado 2 en un paciente con Chagas y una cardiomegalia grado 4 en un recién nacido con síndrome de Down, en donde podemos apreciar que el corazón ya hace contacto o alcanza los rebordes costales. El tamaño de la silueta cardíaca también puede estar aumentada por un derrame pericárdico. Generalmente en el espacio pericárdico se encuentra entre 15 y 50 mililitros de líquido, y cuando ocurren las acumulaciones anómalas, estas se inician en las porciones más declives de ese espacio. Entonces, a medida que el derrame aumenta de volumen, tienden a acumularse a lo largo del borde cardíaco derecho hasta llenar todo el espacio pericárdico y finalmente rodear todo el corazón. Estas también tienden a simular un aspecto de cardiomegalia, pero aquí podemos ver que se pierden las curvaturas o los abultamientos característicos de la silueta cardíaca. Otro factor importante son los extracardíacos, como la radiografía anteroposterior de tórax, que ya hemos mencionado, en donde generalmente se realiza con un dispositivo portátil y es una de las más frecuentes que pueden originar una magnificación del corazón o de la silueta cardíaca. Una buena o mala inspiración también juega un papel importante, ya que en la expiración el diafragma se desplaza hacia arriba, comprimiendo el corazón, y hace que se vea un tamaño aumentado en comparación con una inspiración completa o una inspiración profunda, que es la ideal. Entonces, una inspiración insuficiente también puede generar un aumento de tamaño en la silueta cardíaca. Y para asegurarnos que sea una inspiración adecuada, se deben visualizar entre 8 y 9 costillas. Otros factores como la obesidad, el embarazo o la citis también pueden aparentar un aumento de tamaño del corazón, ya que impiden o dificultan una inspiración completa. La rotación, sobre todo a la izquierda, también puede hacer que se origine un aparente aumento de tamaño en la silueta cardíaca. Pacientes lordóticos también pueden aparentar un aumento de tamaño de la silueta. Y defectos como el pectum excavatum originan una compresión anterior del corazón, dando una imagen aparentemente de crecimiento cardíaco. La mediastina es el área entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Está delimitada por la pleura parietal medial. Las enfermedades mediastínicas son difíciles de diagnosticar en la radiografía, pues la mayoría pertenecen a enfermedades de tejidos blandos rodeados de otras estructuras de densidad del mismo tejido. Las lesiones mediastínicas pueden causar un ensanchamiento local o difuso que desplazan, comprimen o invaden estructuras adyacentes y producen el signo de la silueta. Dentro de los bordes mediastínicos están la aorta ascendente, el botón aórtico, la aorta descendente, el borde cardíaco derecho, la vena cava superior, la pared traqueal derecha y el borde cardíaco izquierdo. Hay un solapamiento en las estructuras mediastínicas en la proyección posterior-anterior. La proyección lateral es muy útil a menudo para localizar y asignar la enfermedad a cada uno de los compartimentos mediastínicos. Para el diagnóstico diferencial, el mediastino se divide en 3 compartimentos: compartimento anterior, compartimento medio y compartimento posterior, basándose en una radiografía lateral de tórax. En la figura hay una línea que separa el mediastino anterior del mediastino medio. Ella pasa delante de la tráquea y detrás del corazón. Una segunda línea, aproximadamente 1 centímetro posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales, separa el mediastino medio del mediastino posterior. El compartimiento mediastínico anterior se sitúa entre el esternón y una línea dibujada anterior a la tráquea y posterior al corazón en una radiografía lateral. La porción superior es el área
del espacio aéreo retroesternal. El límite anterior del mediastino medio es un área anterior a la tráquea en el tórax superior y posterior al corazón en el tórax inferior. El margen posterior del mediastino medio es una línea dibujada anterior a la tráquea y posterior al corazón. En la radiografía lateral, la porción superior es el área del espacio aéreo retroesternal. El límite anterior del mediastino medio es el área anterior a la tráquea en el tórax superior y posterior al corazón en el tórax inferior. El margen posterior del mediastino medio es una línea dibujada 1 centímetro posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales. En cuanto al mediastino posterior, este se sitúa una línea posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales y los arcos frontales posteriores. Para simplificar, el mediastino posterior es el área paravertebral. El principal signo radiológico de enfermedades mediastínicas es el ensanchamiento mediastínico, el cual va a estar causado por hemorragias, infecciones, adenopatías, tumores infiltrativos y la causa más importante es la presencia de masas a nivel de este compartimiento. En esta imagen radiológica estamos en presencia de una gran masa que está obliterando el borde traqueal derecho, formando así el signo de la silueta. Es un signo sumamente importante porque nos va a ayudar a localizar y a ubicar masas que están ocultando estructuras adyacentes. Mediastino anterior. Es importante tener en cuenta que vamos a encontrar entidades que pueden cursar con masas. Dentro de estas entidades vamos a encontrar tiroides, timo, aorta torácica. Por lo tanto, cuando hablamos de las causas, tenemos que referirnos a las masas que se van a encontrar a este nivel, además de teratomas y linfomas que también pueden ser causa de alteraciones a nivel del mediastino anterior. En esta imagen, que es una proyección lateral, estamos en presencia de una masa que está ocupando el espacio aéreo retroesternal. Mediastino medio. Aquí necesitamos tener en cuenta 3 órganos mayores que son el esófago, la tráquea y partes de la aorta, tanto la porción descendente como su arco. Sin embargo, las principales causas están dadas por adenopatías. En esta lámina podemos observar 2 imágenes radiológicas. La primera nos indica que hay una masa que está ocultando el borde traqueal derecho y la segunda es sugestiva de un aneurisma del arco aórtico y podemos observar 2 flechas. La flecha superior nos indica calcificación del arco aórtico y la inferior nos indica tortuosidad de la aorta descendente. Como anteriormente les comenté, a este nivel las principales causas de masas van a estar dadas por adenopatías. En las imágenes que podemos observar en esta lámina se muestra una masa que contiene aire detrás del corazón. Mediastino posterior. La mayoría de las masas mediastínicas posteriores van a depender de los nervios y sus cubiertas. Dentro de estas causas vamos a encontrar neurofibroma, meningocele, mieloma múltiple y metástasis vertebrales. Es importante tener en cuenta que el neurofibroma y meningocele van a estar generados principalmente en jóvenes y las 2 últimas, que sería el mieloma múltiple y la metástasis vertebral, es frecuentemente en los adultos. En esta imagen que podemos observar se encuentra una masa que está superpuesta a la columna vertebral, la cual generó una destrucción y colapso de los cuerpos vertebrales. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de los rayos X del tórax, tanto en inspiración como en expiración. Primero debemos definir estos términos. La inspiración es una fase de la respiración en la cual el músculo diafragma abdominal se va a contraer y va a desplazar a las vísceras abdominales, lo que va a permitir también la contracción de los músculos intercostales que van a su vez a subir
y van a permitir la entrada de aire a los pulmones, haciendo que esta cavidad se expanda y aumente de tamaño, lo que va a permitir una mejor visualización de las estructuras anatómicas que se encuentran contenidas en ella. Por el contrario, la expiración va a haber una relajación del músculo diafragma abdominal. Entonces, va a haber una relajación también de los músculos intercostales y aumentará la presión interna de dicha cavidad, haciendo que los pulmones se contraigan y expulsen aire hacia el exterior. Por esta razón habrá un menor volumen en la cavidad torácica y esto va a hacer que muchas veces las rayos X de tórax en expiración parezcan patológicas. No solamente es importante que el rayo X de tórax se realice en inspiración, sino que también ésta sea completa. ¿Cómo podemos medir el grado de inspiración en una rayo X de tórax? Pues por el número de costillas posteriores que podemos visualizar por encima del músculo diafragma abdominal. Cuando visualizamos 10 costillas posteriores, entonces podemos decir que la rayo X de tórax fue hecha en una inspiración completa, que tiene una calidad excelente. Por el contrario, en algunos pacientes hospitalizados, en algunas ocasiones podemos observar rayos X de tórax donde solamente se pueden visualizar de 7 a 8 costillas posteriores y esto nos indica que no fue hecha en una inspiración completa. También podemos ver en este cuadro que está en la diapositiva cuáles son las diferencias o características entre las costillas posteriores y anteriores. Las costillas posteriores van a estar siempre unidas a un cuerpo vertebral dorsal, mientras que las anteriores están unidas al esternón y por cartílago, y esto solamente puede visualizarse en edades avanzadas cuando este se calcifica. También podemos ver que nos indica que las costillas posteriores van a verse claramente, mientras que las anteriores van a ser visibles, pero va a ser un poco más difícil diferenciarlas. También las costillas posteriores van a tener una forma más o menos horizontal, mientras que las costillas anteriores van a ser más con una inclinación hacia abajo. En la siguiente imagen podemos ver unos rayos X de tórax con inspiración insuficiente. Vemos cómo hay un apiñamiento de las marcas pulmonares cerca del diafragma, que es lo que pueden ver allí señalado con unas flechas negras. Esto podría indicar un diagnóstico de neumonía erróneo. Nos podría hacer pensar que el paciente tiene una patología, cuando en realidad lo único que sucede en esta rayo X es que le faltó inspiración. También podemos ver que hay una alteración de la silueta cardíaca, es decir, el corazón se ve con un mayor diámetro, lo cual también podríamos ver como algo patológico, cuando simplemente lo único que faltó en esta rayo X fue una inspiración completa. Los criterios de calidad que nos permiten determinar si la rayos X de tórax fue hecha de manera adecuada. Primero vamos a ver una rayos X de tórax hecha en inspiración, donde se visualizan de 9 a 10 arcos costales posteriores y de 5 a 7 arcos costales anteriores. También se observa que esta cumple con los criterios de rotación y de penetración que ya mencionaron anteriormente mis compañeras, siendo el criterio de rotación que se puede visualizar que los procesos espinosos están mediales a las clavículas, y el de penetración de que la columna vertebral se aprecia posterior al corazón y los vasos pulmonares en los ápices y los que discurren a través del corazón. Todo esto nos indica que es una rayo X de tórax hecha en inspiración completa y que cumple con todos los criterios de calidad. Por el contrario, cuando vemos una rayo X de tórax en expiración, nos encontramos con una rayo X completamente patológica, donde la silueta cardíaca va a tener un aumento de su tamaño. También podemos observar que los vasos pulmonares están gruesos, como si estuviesen congestionados. Va a haber también los campos pulmonares se van a encontrar reducidos de tamaño, y dentro de ellos podremos ver opacidades que como algodonosas o borrosas, que nos podrían sugerir como que existe la presencia de patologías como una neumonía, un edema pulmonar, una hemorragia, entre otras. Además de esto, también se observa una pseudoelevación diafragmática derecha y solamente podemos visualizar 8 arcos costales posteriores y 4 arcos costales anteriores, siendo estos últimos un indicador clave de que la rayos X fue hecha con inspiración insuficiente. Por esta razón diríamos que no cumple con los criterios de calidad y que sería necesario volver a realizar una nueva rayos X de tórax.
La posición lordótica es la proyección radiológica obtenida con el paciente inclinado en sentido posterior, aumentando la lordosis lumbar, que nos sirve para la visualización de áreas que se encuentran ocultas por otras estructuras en las proyecciones normales. Esta proyección frontal se obtiene angulando el haz de rayos X de tal manera de que las clavículas se proyecten por encima del vértice pulmonar y así poder observar la patología detrás de las mismas. Esta se hace de forma oblicua. El paciente debe estar inclinado hacia atrás de tal manera de tener apoyados los hombros y la nuca. Debe colocarse las manos a nivel de la cadera con las palmas hacia afuera y los hombros girados hacia adelante. Esta se utiliza para la visualización del ápex del pulmón y también para determinar anomalías como por ejemplo el tumor de Pancourt, y en muchas ocasiones se utiliza para confirmar lesiones en el lóbulo medio. Es posible reconocer una radiografía torácica lordótica apical cuando observamos la proyección de las clavículas al mismo nivel o por encima de las costillas posteriores en la imagen frontal. También vamos a observar lo que es una distorsión de la configuración habitual en S de las clavículas, por lo que vamos a ver lo que es una rectificación de las mismas. Esto lo tienen señalado en la imagen con una flecha blanca. También puede existir distorsión de lo que son estructuras anatómicas del tórax, como por ejemplo el corazón generalmente no se encuentra en su configuración habitual y simula una cardiomegalia debido a que hay una distorsión de lo que son los bordes de la silueta cardíaca. También en la imagen tienen señalado con una flecha negra lo que es el borde del hemidiafragma izquierdo, que en la mayoría de las imágenes no se observa bien o no está bien delimitado y se puede confundir con el signo del derrame pleural o una neumonía del lóbulo izquierdo inferior. Decúbito lateral. Es útil para diferenciar derrames pleurales de consolidación y derrames localizados de líquido libre en el espacio pleural. Las proyecciones tomadas en decúbito lateral del tórax pueden demostrar derrames de tan solo 15 a 20 mililitros. El efecto de la postura del paciente sobre la localización del líquido pleural puede aprovecharse haciendo que el paciente se coloque en decúbito sobre el lado en que se sospecha que está el derrame. Posición del paciente. El paciente debe estar en decúbito lateral en la mesa, apoyado firmemente contra ella, con las rodillas parcialmente flexionadas una encima de la otra para proporcionar estabilidad, los brazos hacia arriba cerca de la cabeza y debe estar acostado sobre el lado en que se sospeche la patología. Las proyecciones obtenidas en decúbito pueden utilizarse para confirmar la presencia de un derrame pleural, determinar si un derrame pleural se mueve libremente en el espacio pleural o no, lo cual constituye un dato importante antes de intentar el drenaje del líquido pleural y para descubrir una parte del pulmón subyacente oculta por el derrame. Si un derrame pleural puede desplazarse libremente en el espacio pleural, el líquido produce una característica zona en banda de aumento de la densidad a lo largo del borde interno de la caja torácica en el lado más bajo del cuerpo. Este líquido puede no desplazarse libremente en el espacio pleural si existen adherencias que dificulten su movimiento libre. La primera imagen muestra una proyección en decúbito lateral derecho del tórax. Como en este caso, el lado derecho del cuerpo del paciente es la zona de declive, cualquier derrame pleural con movimiento libre se va a depositar a lo largo del cuerpo derecho, formando una densidad en banda. También podemos observar cómo el líquido fluye dentro de la cisura menor. La segunda imagen es una proyección en decúbito lateral izquierdo del tórax. Cuando el mismo paciente se coloca en decúbito izquierdo, el líquido libre del lado izquierdo se deposita a lo largo de la pared torácica lateral izquierda. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar, generalmente dada por la acumulación de material o fluidos a nivel alveolar. Esta patología no solamente suele ser distinguida por sus manifestaciones respiratorias y fiebre, sino también por hallazgos radiológicos. La neumonía adquirida en la comunidad está clásicamente descrita en dos grandes grupos: las típicas, en donde se muestra un patrón lobar, y las atípicas, en donde se muestra un patrón radiológico asociado a cambios inflamatorios irregulares. Entre las características o manifestaciones radiográficas de la neumonía típica destacan la homogeneidad. Esta es la característica principal de la consolidación y se puede expresar por una opacidad homogénea. También está la distribución no segmentaria, ya que la neumonía puede respetar los límites entre segmentos, y la progresión, en la que la opacidad pulmonar sigue una dirección centrípeta. En estas imágenes se pueden visualizar unas consolidaciones neumónicas. En la primera hay una consolidación a nivel del lóbulo superior izquierdo y en la segunda
También una consolidación a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Acá estamos frente a una imagen representativa de una neumonía con distribución no segmentaria. Hay un compromiso de varios segmentos a nivel del lóbulo inferior izquierdo. En la imagen de la derecha, en la imagen B, estamos en evidencia de una línea bien delimitada, es decir, que hay contacto con una cisura. Continuando con las manifestaciones radiográficas de la neumonía típica, también está el carácter del borde. En zonas que no se encuentren en contacto con una cisura no se muestra nítido como en el caso anterior. También está el broncograma aéreo, donde se visualizan unas imágenes radiolúcidas tubulares que parten desde el seno de la opacidad, y estas son representativas de los bronquios aireados. Está la ausencia de los vasos, producto de la opacidad, además del aspecto algodonoso. En esta lámina estamos frente a dos ejemplos de neumonías con carácter multisegmentario en el lóbulo derecho, con opacidades bastante notorias. La figura número 7 es una neumonía con compromiso del lóbulo superior derecho y la pirámide basal izquierda. En la imagen de al lado, la figura número 11 representa una consolidación en donde además también se visualiza ese broncograma aéreo que puede compararse con una especie de ramitas que parten desde el centro de la consolidación. En estas figuras se evidencia una progresión limitada, ya que están en contacto con una cisura. Entonces esto nos produce un borde bien definido a ese nivel. Acá tenemos más imágenes representativas de neumonías con un borde bien definido, producto de este contacto con alguna cisura. Con estas imágenes logramos identificar el límite de la cisura con el número 1, el broncograma aéreo con el número 2 y el compromiso a nivel del lóbulo medio con el número 3, visto desde una proyección lateral. Esta es la misma imagen anterior, pero delimitada con un color rojo para ser mejor visualizada. Continuando con la parte de neumonía, tenemos que el término neumonía típica describe la manifestación inusual de las neumonías, causadas generalmente por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella spp y algunos virus u hongos. Este se caracteriza por un comienzo lento de los síntomas catarrales con fiebre moderada, tos seca irritativa y en ocasiones con dificultad respiratoria. Los síntomas constitucionales, como lo son el dolor de la cabeza y las mialgias, son más pronunciados y su inicio es más insidioso. Su curso clínico también es más prolongado. No existen características radiológicas que nos permitan diferenciar con total seguridad los dos grandes tipos de neumonías adquiridas en la comunidad. La presencia de lo que es una condensación lobar en la radiografía de tórax parece ser un indicador razonable específico de infección bacteriana. En cambio, los infiltrados intersticiales difusos se asocian frecuentemente a infecciones víricas. Algo importante en lo que acotar es que en los niños pequeños la condensación focal única es menos frecuente, encontrándose en esta edad un patrón alveolo intersticial denominado bronconeumonía, cuya etiología pudiera ser de igual manera bacteriana o viral. La radiografía de tórax en dos proyecciones, sobre todo lo que es la posterior anterior y la lateral, es obligatoria en todos los enfermos con sospechas de neumonía típica adquirida en la comunidad. En esta puede presentarse un patrón radiológico, no es una condensación lobar, no afecta un lóbulo del pulmón y no tiene unas claras características de origen alveolar. Este está asociado más que todo con cambios inflamatorios irregulares, a menudo confinado al intersticio pulmonar con lesión radiológica bilateral y o multilobar y o intersticial y o vidrio delustrado. Frecuentemente presenta una importante disociación clínico-radiológica, es decir, que las anomalías radiológicas más importantes o son más importantes a lo que el examen físico sugiere. En esta lámina podemos encontrar lo que es una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. En esta se destaca un infiltrado intersticial bilateral desde los ilios hacia la periferia y bases pulmonares. Y en esta lámina podemos encontrar lo que es una radiografía de tórax de una neumonía por Chlamydia pneumoniae. En esta también podemos observar infiltrados intersticiales bilaterales en los 2/3 inferiores de los campos pulmonares. En esta diapositiva podemos encontrar lo que es una radiografía de neumonía por Coxiella burnetii. Esta es una especie de bacteria patógena intracelular que es el agente causal de la fiebre Q.
podemos observar lo que es el patrón radiológico de vidrio de ilustrado. Este, también llamado vidrio esmerilado, se conoce como la ocupación parcial del alveolo y se define como una opacidad o área de tenue aumento de densidad pulmonar de distribución a menudo parchada y geográfica, que no se asocia con el borramiento de las estructuras vasculares que contiene. En la mayoría de los casos, este patrón nos indicará una patología activa y potencialmente tratable. En pacientes inmunodeprimidos, este patrón puede visualizarse en algunas neumonías de infecciones oportunistas, como es el caso de las neumonías por neumocistis, hieroesis o neumonía por citomegalovirus. Continuando con la exposición, hablaremos un poco sobre la fibrosis quística, que no es más que una enfermedad crónica caracterizada por la cicatrización de tejido pulmonar, provocando rigidez y engrosamiento, limitando así la expansión de los alvéolos durante la inspiración, lo cual causa una dificultad respiratoria. Radiológicamente, el patrón intersticial se caracteriza por imágenes lineales y lobulillares de distribución bilateral y difusa. En la fase inicial, la sensibilidad de la radiografía de tórax es muy baja. Un estudio correlacionado con la radiopatología en pacientes con enfermedad intersticial histológicamente probada demostró que el 10% de los casos de las radiografías de tórax eran normales. Son difíciles de interpretar radiológicamente. Desacuerdo entre los observadores alcanza hasta el 30% de los estudios. Sin embargo, uno de los signos característicos es la modificación de la densidad del pulmón, que, como podemos apreciar en la imagen que vemos abajo, se torna más opaca. Los signos que podemos hallar o distinguir en una radiografía de tórax postero-anterior en aquellos pacientes con fibrosis pulmonar va a ser un acortamiento de los campos pulmonares, también trazos reticulares y podemos encontrar induración del pulmón. Tenemos un patrón reticular basal y periférico que es muy sugerente de la fibrosis pulmonar, también elevación o contracción del diafragma, radioopacidad de aspecto reticular disperso, difuso o mal localizados hacia la periferia, y si es muy severo se localizará en todo el pulmón. Entre otros hallazgos podemos encontrar la radioopacidad localizada de contornos irregulares, homogéneos o no definida, o con opacidad fuerte cuando la fibrosis ya está instalada. También saber que a medida que la enfermedad avanza puede cursar con signos de hipertensión pulmonar e insuficiencia respiratoria. Teniendo todo claro, tenemos que ver y observar la gran diferencia que hay de los pulmones de pacientes con fibrosis pulmonar entre pacientes con pulmones normales. Y algo muy importante que acotar es que una vez dado estos daños por esta enfermedad, eso no puede recuperarse. Buen día, mi nombre es Jocelyn Campos y les voy a estar hablando de derrame pleural. Las enfermedades de la pleura son muy frecuentes en la práctica clínica. Sus métodos de diagnóstico por imagen tienen un papel fundamental para su diagnóstico y tratamiento. La radiografía de tórax es el examen de mayor elección para la evaluación de estos pacientes, ya que es capaz de detectar alteraciones pleurales y ayudar en su acompañamiento. El derrame pleural es la presencia de líquido en el espacio pleural, consecuencia de una disfunción de las fuerzas homeostáticas responsables por la fisiología del líquido pleural. Puede ser resultado de enfermedades pleurales, pulmonares o extrapulmonares. Para la evaluación de los pacientes que se sospeche de derrame pleural, el primer método diagnóstico a realizarse debe ser la radiografía de tórax en las incidencias posterior y perfil. La radiografía en decúbito lateral puede realizarse en casos de persistencia de duda diagnóstica. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, encontraremos en la radiografía de tórax que los derrames pleurales libres se acumulan en las porciones pendientes del espacio pleural. En la radiografía ortostática, los hallazgos más tempranos son la obliteración del seno costofrénico posterior en la incidencia en perfil a partir de 50 mililitros y de los senos costofrénicos laterales en la incidencia frontal a partir de 200 mililitros. Mayores volúmenes de derrame pleural producen el aspecto característico denominado señal del menisco. Esta señal del menisco se caracteriza por una posición más alta de porción lateral del derrame en relación a la porción medial, luego del relleno del seno costofrénico. Se necesita aproximadamente 500 mililitros de derrame pleural para la obliteración de la cúpula diafragmática. Los derrames pleurales voluminosos producen opacidad del hemitórax derecho afectado, con desvío contralateral de las estructuras mediastinales. La ausencia del desvío mediastinal sugiere la asociación de atelectasia lobular subyacente o de fijación del mediastino. En las radiografías en decúbito dorsal, los derrames pleurales pueden pasar inadvertidos o confundirse con consolidaciones o atelectasias pulmonares,
ya que el derrame pleural libre se escurre a través de la región posterior del hemitórax, lo cual forma una capa líquida posterior al parénquima pulmonar. Esa capa líquida se visualiza como un aumento de opacidad del hemitórax, puede ser difuso o mal definido, que no oblitera los vasos pulmonares. Otras señales identificables son la pérdida de la definición de la cúpula diafragmática ipsilateral y el aumento en el espesor de la pequeña fisura. Las radiografías realizadas en decúbito dorsal generalmente subestiman el volumen del líquido pleural. Una técnica ampliamente utilizada para la detección de pequeños derrames pleurales es la radiografía en decúbito lateral con rayos horizontales, técnica en la cual se coloca al paciente acostado sobre el hemitórax afectado y los líquidos pleurales libres por gravedad escurren hacia la pared lateral del tórax, lo que evidencia volúmenes a partir de 5 mililitros. El derrame pleural puede acumularse en las regiones inferiores al espacio pleural, debajo de los pulmones, denominándose derrame subpulmonar. Estos derrames causan rectificación del diafragma sin obliteración significativa de los senos postofrénicos laterales. El diagnóstico es difícil mediante la radiografía posterior y generalmente requiere una visualización en decúbito lateral o ultrasonografía para su confirmación. Diagnóstico diferencial. En el caso de derrames pleurales transudativos, vemos que se da con mayor frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, hipermovinemia, síndrome nefrótico, pericarditis constrictiva y diálisis peritoneal. Estos son pacientes que cursan con una pleura normal y que si la enfermedad de base es resuelta, los líquidos son reabsorbidos sin dejar ninguna secuela. En el caso de derrames pleurales exudativos, se dan en pacientes con neumonía, neoplasia, tromboembolismo pulmonar, colagenosis, reacciones a drogas. Estos exudados son causados por una alteración de la permeabilidad capilar o de la superficie pleural. La muestra de estos líquidos se debe tomar a través de una aguja fina para evaluar la bioquímica de dichos líquidos. En otros diagnósticos tenemos derrame pleural maligno, que suelen ser derrames masivos unilaterales, derrames pleurales por tuberculosis, que cursan con alta concentración de proteínas, alto contenido linfocitario mayor al 70% y cultivo positivo en el 25% de los casos. Empiemas que muestran un refuerzo de la pleura visceral y parietal con signo de pleura dividida. Y trastorno del colágeno, que se ve sobre todo en pacientes con lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Derrame pleural intrafisural. Los derrames pleurales también pueden acumularse en el interior de las fisuras pulmonares. Cuando imitan una masa pulmonar se denomina pseudotumor, causada por la acumulación de líquido pleural en el interior de las pequeñas fisuras. Se ve con mayor frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Se puede diferenciar de masas pulmonares debido a su ubicación típica en la topografía de pequeñas fisuras con forma elíptica con extremos afilados, lo que sugiere una distensión de la fisura. Esta imagen desaparece luego del tratamiento del derrame pleural, por lo tanto también se conoce como tumores fantasma. El aspecto clínico de estos pacientes cursan con disnea de intensidad variable según el volumen del derrame pleural y la situación clínica del paciente. Mi nombre es Francis Blanco y voy a continuar con los signos radiológicos de tuberculosis. Debemos recordar que la tuberculosis es una infección producida por Mycobacterium tuberculosis. Tiene una distribución mundial. La infección tiene lugar con mayor frecuencia en niños y adolescentes. Se transmite por inhalación de gotitas infecciosas eliminadas al aire por la tos o el estornudo de un paciente con tuberculosis. El patrón de respuesta del huésped depende de que la infección sea una exposición primaria al microorganismo o una reacción secundaria en un huésped previamente sensibilizado. En cuanto a los rayos X de tórax, la radiografía de tórax es el primer método de aproximación diagnóstica y si es normal tiene un alto valor predictivo negativo cuando se sospecha tuberculosis pulmonar activa, siendo la frecuencia de falsos negativos de aproximadamente 1%. Sin embargo, este valor se incrementa a un 7 a 15% en pacientes seropositivos de VIH. Las manifestaciones radiológicas son dependientes de factores del huésped, incluyendo la exposición previa, la edad y su estado inmune.
y puede ser divididas en tuberculosis primaria y postprimaria, siendo en determinadas oportunidades difícil la diferenciación entre ambas. En cuanto a la utilidad de la radiografía simple, es el método de elección para la evaluación inicial, es económico y disponible. Se requiere experiencia y metodología para el diagnóstico, evalúa respuestas al tratamiento y seguimiento. Tiene limitaciones para detectar alguna patología pulmonar o mediastinal debido a topografía, morfología o tamaño de ciertas lesiones en cuyos casos. ¿Cuándo se usa? Cuando se sospecha de clínica de tuberculosis, cuando hay tos productiva no explicada, cuando hay fiebre o síntomas constitucionales como es la pérdida del apetito y del peso no explicado. En pacientes con sospecha de diagnóstico de tuberculosis extratorácica como estudio basal. En casos diagnosticados se usa para el inicio del tratamiento para evaluar la respuesta, después de completar el tratamiento en casos seleccionados y después de alguna intervención de sonda torácica, entre otros. El sello radiológico de la tuberculosis primaria es la presencia de linfadenopatías, las cuales son comunes en niños y en adultos con VIH. En la figura 1 podemos observar las adenopatías a nivel del hilio pulmonar derecho, asociado a imágenes parenquimatosas. Es una manifestación, como dije anteriormente, de la tuberculosis primaria. Tuberculosis primaria. En la tuberculosis primaria ocurre en pacientes que no han estado previamente expuestos a la Mycobacterium tuberculosis. Se ha considerado clásicamente como una enfermedad de la infancia y sus manifestaciones radiológicas fueron en un principio descritas en la población pediátrica. Aún es la forma más frecuente de enfermedad en niños, con una mayor prevalencia entre 0 y 5 años. En la actualidad se estima que entre un 23 y un 34% de los casos de tuberculosis observada en adultos corresponde a enfermedad primaria. Continuando con el seminario, tenemos entonces que la naturaleza de las opacidades parenquimatosas pueden ser tanto del espacio aéreo como del intersticio, siendo la consolidación del espacio aéreo el patrón radiológico más común, acompañado en ocasiones de excavaciones. En la imagen podemos observar una condensación basal izquierda con una mala respuesta a tratamiento, como neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. La baciloscopía en este caso es que nos demuestra la presencia de tuberculosis. Por otro lado, el patrón intersticial más frecuente de la enfermedad primaria es la TBC miliar. Como lo podemos observar en esta imagen, son pequeños micromódulos de 1 a 3 milímetros distribuidos difusamente en ambos campos pulmonares. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar es un derrame pleural. Podemos observar en esta imagen un derrame pleural basal e imágenes parenquimatosas apicales derechas. El estudio del líquido pleural es el que demuestra en este caso la presencia de tuberculosis. Cabe destacar que la presencia de un derrame pleural en un paciente joven relativamente asintomático es altamente sugerente de tuberculosis. Por otra parte, la tuberculosis postprimaria habitualmente se produce como consecuencia de la reacción de un foco infeccioso adquirido en una fase previa de la vida. En ocasiones es el resultado de una infección inicial de microorganismos virulentos en un paciente vacunado anteriormente con la BCG. Un reducido subgrupo de casos presenta una sobreinfección exógena en un caso de infección original activa o incluso inactiva, es decir, una verdadera reinfección. La TBC postprimaria es una enfermedad casi exclusiva de la adolescencia y la edad adulta, aunque los hallazgos radiológicos suelen suponerse a los de la TBC primaria. Existe una serie de características que marcan la diferencia en ambas, como la afectación predominante de los lóbulos superiores, específicamente del segmento apical y posterior, que lo vamos a ver ahorita en una imagen, y la ausencia de las adenopatías y la tendencia a la cavitación. Podemos observar en esta imagen entonces la condensación del lóbulo superior derecho, lugar frecuente de la afección en la tuberculosis postprimaria. La excavación es también una característica importante de la tuberculosis postprimaria. Las cavernas ocurren como resultado de necrosis gaseosa y usualmente contienen la mayor concentración de microbacterias que a cualquier otra lesión tuberculosa. En esta podemos observar la condensación con excavación en un paciente con tuberculosis postprimaria. Tenemos entonces pues que las manifestaciones radiológicas de la TBC son variadas e inespecíficas. Distintos patrones radiológicos deben hacernos sospechar
lo que en un determinado contexto clínico nos llevará al diagnóstico. Con el incremento del número de pacientes seropositivos para el VIH e inmigrantes, la frecuencia de este cuadro en nuestro medio se ha incrementado, por lo que debemos conocer las diferentes presentaciones radiológicas y ser capaces de diferenciar de otras patologías bronconeumonales. Gracias. Ahora bien, les vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Llamamos carcinoma broncogénico a toda aquella neoplasia que comienza en el epitelio respiratorio pulmonar, la cual va a producir relleno de los alvéolos con células tumorales. Radiográficamente podemos observar un nódulo aislado, una condensación tipo neumónica o una extensa lesión alveolar difusa, la cual en ocasiones puede estar acompañada de derrame pleural. Existe la clasificación tradicional, que se llama así ya que esta es una versión breve de la que usan los patólogos hoy en día para clasificar el cáncer de pulmón, donde lo dividimos en cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. En el cáncer de células pequeñas usualmente vemos que se localiza hacia el centro del pulmón, ya que se origina en un bronquio lobar o principal. Existen dos subtipos, el de células de avena o células pequeñas y el combinado. En esta radiografía podemos ver una masa periliar izquierda, que sabemos que no es normal y que podría ser una adenopatía o un crecimiento de la pulmonar. En esta radiografía también podemos observar lo descrito anteriormente. El otro tipo de la clasificación tradicional es el cáncer de células no pequeñas. Este tiene tres importantes subtipos que son las células escamosas, el adenocarcinoma y el carcinoma indiferenciado de células grandes. Las células escamosas anteriormente eran el tipo más frecuente de cáncer de células no. En la primera radiografía de izquierda a derecha podemos observar una masa no cavitada pero central que se asocia a una telectasia del lóbulo superior y forma esto que llamamos signo de la S de Golden, que está formado por una masa y la telectasia. En esta tomografía pequeña central estamos viendo una masa cavitada en relación a un carcinoma de células escamosas, y en la otra radiografía restante vemos una masa cavitada basal que también está en relación al subtipo escamoso. Como podemos observar en esta radiografía hay una masa central, la cual también está relacionada con el subtipo escamoso. En esta radiografía lateral podemos observar una masa central con cavitaciones, la cual está relacionada con el subtipo escamoso. El adenocarcinoma es el cáncer de células no pequeñas más común y usualmente se presenta como un nódulo pulmonar solitario periférico en radiografía, tal y como se evidencia en esta imagen. En esta radiografía podemos observar un nódulo solitario que se ubica en la periferia del pulmón y que va a ser sugestivo de adenocarcinoma. En esta radiografía podemos observar un nódulo pequeño, el cual está solitario en la periferia del pulmón y que usualmente podemos decir que es preferible encontrarlo pequeño ya que son más tratables que encontrar masas grandes. Carcinoma indiferenciado de células grandes o de células gigantes. Es pleomórfico ya que las células crecen en múltiples formas y tamaños. Su crecimiento es muy rápido con un curso clínico muy agresivo. Este usualmente se presenta en la periferia de los campos pulmonares. En esta radiografía podemos observar una masa pleomórfica, lo cual es sugestivo de carcinoma de células gigantes. El diagnóstico histológico de la OMS del año 2015 no es más que una versión breve de la clasificación mencionada anteriormente, solo que esta toma en cuenta las lesiones premalignas tanto del adenocarcinoma como el carcinoma de células escamosas, ya que en la actualidad es un poco más fácil evidenciar lesiones de pequeños tamaños como nódulos subsólidos y nódulos mixtos. El adenocarcinoma lipídico está constituido por neumocitos tipo 2, los cuales crecen a lo largo de las paredes alveolares. Como podemos observar en esta lámina anteroposterior que hay opacidad en el lóbulo superior derecho, una pérdida de volumen del pulmón derecho, una elevación del hemidiafragma derecho y hay múltiples nódulos en ambos pulmones. El adenocarcinoma papilar y el micropapilar está constituido por células neoplásicas glandulares, las cuales crecen a lo largo de un core fibrovascular. En esta lámina anteroposterior y en la lateral se puede observar una condensación en el lóbulo superior derecho con infiltrados bilaterales. El carcinoma de células escamosas es una neoplasia epitelial, la cual puede presentar queratinización o no. Esta también puede presentar puentes intercelulares o esta puede tener una morfología indiferenciada, como podemos observar acá en esta lámina, como ya mencioné anteriormente, los puentes intercelulares. El carcinoma de células escamosas en un paciente fumador.
En esta lámina anteroposterior podemos observar una lesión cavitatoria en el lóbulo superior derecho, en el cual hay un nivel hidroaéreo dentro de esta. Los tumores neuroendocrinos se pueden observar con aspectos clásicos que observamos como masas que obstruyen un bronquio, y estos pueden manifestarse como una telectasia, como se puede observar en la lámina anteroposterior de tórax, en donde se evidencia la telectasia a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Este esquema es para observar de una forma más fácil y didáctica las clasificaciones mencionadas anteriormente. Buenas. Esta parte del seminario corresponde a la radiografía de tórax en la enfermedad por COVID-19. Las rayos X de tórax se están usando como imagen de primera línea en muchos países. Esto claro, con todas las medidas de bioseguridad que corresponden para cada uno de los casos. Se denomina también como el primer enfoque radiológico para aquellos pacientes que tienen sospechas por COVID-19. La ausencia de signos radiológicos no descartan del todo la enfermedad, y más que todo en los casos donde apenas hay un inicio, donde está en un inicio temprano de la enfermedad. Las imágenes más características vistas en la radiografía de tórax en la enfermedad por COVID-19 son opacidades periféricas, aumento de la densidad de forma difusa o tenue, patrón intersticial, focal y difuso, y patrón alveolo-intersticial. Aquí tenemos una imagen representativa y ejemplificada de lo que son las lesiones compatibles sugestivas por COVID-19. En primer lugar y de forma enumerada tenemos a lo que son las opacidades focales, que son un claro aumento de densidad con bordes algo bien delimitados. De número 2 tenemos lo que son las tenues opacidades focales, que son como el número 1 pero menos evidentes, manteniendo un borde algo delimitado. De número 3 tenemos lo que son un aumento de la tenue difusa, donde es como el número 2 pero algo más extensa y con bordes mal definidos. De número 4 tenemos lo que son los patrones intersticiales focales o difusos. En estas son como imágenes lineales que representan un refuerzo peribronquial. Y por último, de número 5 tenemos lo que son que es como una combinación del 1 o 2 más el 4. Sería un patrón alveolo intersticial. En esta parte podemos apreciar que uno de los objetivos a seguir en el diagnóstico por COVID-19 es el diferenciar los campos pulmonares. En el ejemplo de la imagen podemos ver el campo superior, medio e inferior derecho, en el cual pueden aparecer los diferentes signos radiológicos. Un ejemplo de esto podrían ser las opacidades focales periféricas. Como segundo signo radiológico tenemos a la tenue opacidad focal. Ya dijimos anteriormente que es como el 1 pero un poco menos evidente. Aquí lo podemos encontrar en campo medio de localización central, dando una sospecha de COVID incipiente. Igualmente en la imagen 2 podemos apreciar en la línea amarilla a la tenue opacidad focal. Aquí podemos apreciar al tenue aumento de densidad difuso, que ya definimos como el 2, pero un poco más extensa y de bordes menos delimitados. Aquí lo podemos ver en base pulmonar derecha, dando un diagnóstico de COVID incipiente, dando un diagnóstico probable de COVID incipiente, o podría ser también una neumonía basal incipiente. En la imagen derecha también se puede apreciar otro ejemplo, localizado por la línea amarilla. El patrón intersticial se puede dar tanto de forma focal como de forma difusa. De forma focal, aquí tenemos dos ejemplos, recordando que son imágenes lineales que representan refuerzos peribronquiales, señaladas en ambos ejemplos por la flecha verde. Aquí, en el patrón intersticial difuso, se le denomina así porque es como que si todo el pulmón estuviera tomado, tanto del lado derecho como del izquierdo, por aquellas imágenes lineales que son los refuerzos peribronquiales, tomando un aspecto de color blanquecino. Se puede apreciarse en la radiografía de tórax alrededor de toda ella. Y para terminar con las lesiones sugestivas compatibles de COVID-19 tenemos el patrón alveolo intersticial, que no es más que aquel que es un 1 o 2 más el 4. Esto quiere decir, como podemos apreciar en la imagen localizada por la flecha, no es más que una opacidad focal o una tenue opacidad focal más
una imagen lineal que se refiere al refuerzo peribronquial, pudiéndolo apreciarlo en radiografía de tórax como ejemplo. Buenas, les voy a hablar sobre las lesiones no subjetivas para COVID-19. En esta tenemos la conciliación focal única, el cual es un aumento de la densidad con o sin broncograma aéreo, como se puede apreciar en la figura 6A, y o el signo de la silueta, el cual conlleva relación con las estructuras adyacentes, como se puede apreciar en la figura 6B. Este signo, estas lesiones sugieren una neumonía bacteriana, y al inicio no es frecuente verlos en estas consolidaciones en infecciones por COVID, pero mientras más evoluciona y se vuelve más grave, sí se pueden observar. También entre estas lesiones no subjetivas se presentan las adenopatías, el derrame pleural en espacio pleural periférico o cisuras, y los nódulos, que son una densidad redondeada y que tienen márgenes mejor definidos que la opacidad, que se pueden apreciar un foco de consolidación en base derecha paracardíaca anterior y adenopatías iliares. En este rayo X tenemos marcadas por las flechas unos ejemplos de las adenopatías iliares presentes en lesiones no subjetivas por COVID, entre otras etiologías. Esta imagen se presenta como ejemplo por la línea roja señalada, un derrame pleural izquierdo y tiene el ángulo costofrénico libre. En esta otra imagen, como ejemplo, tenemos un nódulo pulmonar izquierdo. Entre las metas que tenemos para realizar un buen diagnóstico radiológico para COVID-19 están el diferenciar entre el pulmón derecho y el izquierdo, definir los tipos de lesiones en cada pulmón y si son únicas o múltiples, indicar en lo posible la localización y distribución de las lesiones, si bien suelen ser periféricas, aunque no siempre se refleja en la radiografía. Indicar si existe predominancia de alguna localización, si es bilateral o de prominio derecho e izquierdo, o si es unilateral pero con múltiples lesiones. Para concluir, podemos decir que la afectación puede ser unilateral o bilateral, y en relación a la cantidad y distribución de lesiones, podemos tener una aproximación en cuanto a la probabilidad de lo que estamos viendo sea una neumonía por COVID-19. Aunque en el contexto de la pandemia que estamos viviendo existen muchas posibilidades de cualquier sutil hallazgo en el contexto clínico. También es importante tener en cuenta que aunque no existe una escala de correlación exacta entre los hallazgos y la gravedad o predicción de la evolución de la neumonía por COVID-19 con la radiografía de tórax, probablemente a más números y extensiones de las lesiones, peor evolución. Por eso creemos importante la descripción propuesta y siendo los términos subrayados los que deberían aparecer en el informe, y de ello se derivaría la conclusión con los siguientes grados de aproximación al diagnóstico. 1. Compatible altamente sugestivo de COVID-19, que vendría siendo afectación uni o bilateral con lesiones de prácticamente todo tipo de predominio en periferia. Aquí la certeza prácticamente es absoluta. 2. Sugestivo sospechoso de COVID-19. Hay menor cantidad de lesiones cuyo aspecto lo sugiere, aunque o necesariamente todas estén en la periferia, aquí la probabilidad es alta. 3. No concluyente de COVID-19, ya sea por el aspecto, localización o la sutileza de las anomalías, no podemos asegurar que estamos ante una infección por COVID-19, ya que existen otros agentes patógenos e incluso otras entidades no infecciosas que podrían dar el patrón que estamos viendo. No podemos asegurarlo con certeza. 4. No sugestivo de COVID-19, diagnóstico alternativo. El tipo de hallazgos no sugieren infección por COVID-19 y si no sugieren otro diagnóstico, neumonía bacteriana, tumor, fallo cardíaco, etc. 5. Normal sin hallazgos relevantes. Puede que el paciente o no tenga nada o que su infección no se haya manifestado radiológicamente aún. Muy bien, esta es la escala para valorar el ingreso ERVI en relación a las rayas X de tórax. Tenemos por la A sin lesiones, 0 puntos. B, unilateral con menos de 3 lesiones de cualquier tipo o menos de 3 campos pulmonares afectados. A más B, 1 punto. C, unilateral con 3 o más lesiones de cualquier tipo o los 3 campos pulmonares afectados, 3 puntos. D, bilateral, B más B, 2 puntos. B más C, 4 puntos y C más C,
6 puntos. E. Añadir un punto adicional si entre ambos pulmones están afectados más de 3 campos pulmonares. F. Añadir un punto adicional si existe consolidación, puede traducir neumonía bacteriana o coinfección, adenopatías o derrame pleural, o en su seguimiento evolución a síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta puntuación del 0 al 8 puede reflejarse al final de la conclusión del informe radiológico de la siguiente forma: ERVI 3, si la puntuación en escala ERVI es de 3 o más puntos, debería ser considerado un criterio adicional a la valoración clínica y analítica para decidir el ingreso del paciente, pues probablemente a mayor grado de extensión, peor evolución. Analizando las radiografías de inicio en urgencias de los pacientes que han necesitado cuidados intensivos o que han fallecido, se ha intentado establecer una correlación entre ERVI, extensión de la afectación, en relación con su posible evolución, grado de gravedad, proponiendo la siguiente clasificación en 3 grados. Vamos a tener un grado leve, que es de 0, 1 a 2, un grado moderado, que es entre 3, 4 y 5, y un grado severo entre 6, 7 y 8. Un ejemplo de cuerpo de informe radiológico sería: se realiza radiografía de tórax posterior anterior lateral para valorar posible afectación pulmonar por COVID-19 en contexto de pandemia. Con respecto a los hallazgos, vamos a encontrar entonces un pulmón derecho, un patrón alveolo intersticial y tenues opacidades periféricas en campos medios e inferior 3. En el pulmón izquierdo vamos a encontrar un patrón alveolo intersticial en campo medio e inferior 1. ¿Vamos a encontrar otros hallazgos? Pues no. Y concluimos que es sugestivo o sospechoso de COVID-19. Estaríamos entonces en un ERVI 5 porque hay un 3 más 1 adicional por estar afectados más de 3 campos pulmonares entre ambos pulmones. Compatible alternamente sugestivo de COVID-19, patrón alveolo intersticial afectado a los 3 campos derechos y medio e inferior izquierdo, ERVI igual a 5. Muchas gracias y bueno, hasta luego.